de manera secuencial por medio de una orden de ejecución. Ahora, es importante mencionar que una macro puede llamar o recuperar a otras macros a la vez, ¿sí? Entonces se hace una cadena, ¿no? En palabras más sencillas o en nuestras palabras podemos decir que una macro es grabar algunas acciones que hacemos dentro del Excel. Esas se guardan y cuando las necesitemos, ¿sí?, las podemos recuperar. Básicamente se utiliza cuando se tienen tareas repetitivas, ¿sí? Es decir, tareas que siempre las vamos a necesitar hacer, entonces es bueno tener una macro. Ahora, las macros utilizan un lenguaje de programación. Este lenguaje de programación se llama Visual Basic para aplicaciones, es VBA. Entonces, el Excel cuenta con un editor de este programa, que es del Visual Basic para aplicaciones, y que permite la creación, la modificación o el mantenimiento de las macros. ¿Cuál será la utilidad? Como les decía, la utilidad es que nos permite grabar o guardar tareas que son repetitivas dentro del Excel, es decir, que siempre las vamos a hacer. Por ejemplo, yo siempre voy a poner un título, ¿sí? Entonces, necesito, por ejemplo, el encabezado para sus documentos, por ejemplo, para un trabajo, ¿sí? Siempre voy a necesitar que esté, por ejemplo, el nombre del instituto, si es que trabajo con ese, o de la institución donde yo presto servicios, ¿sí? O donde ustedes prestan servicios. Entonces, podemos guardar eso, ¿sí?, y recuperarlo cada vez que necesitemos. O nuestros nombres. De pronto siempre en nuestros trabajos necesitamos colocar nuestros nombres con un formato definido. Entonces, podemos hacer una macro. O si necesitamos generar una fórmula de forma constante, ¿sí? Entonces podemos grabar la fórmula en una macro y recuperarla, ¿sí? Esas son las utilidades que se tienen. Ahora, hay dos formas de poder realizar macros, ¿sí? La primera es haciendo un programa en el VBA. Otra que el Excel nos permite es una forma más sencilla, que no necesitamos saber de programación, ¿sí? Es simplemente grabar una macro. Es como cuando nosotros grabamos a través del celular o a través de una filmadora, ¿sí? Damos la opción grabar y se va grabando todo lo que el usuario necesita. Ahora, evidentemente, cuando grabamos, también puede ocurrir hechos inesperados, ¿sí? Por ejemplo, si alguien está en un cumpleaños, está grabando algo, ¿sí?, y no sé, se cae una copa o ocurre algún accidente, igual la grabación va a continuar, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo ocurre en las macros. Cuando nosotros le damos la opción grabar, ¿sí?, si nos equivocamos, también va a estar en la grabación, ¿sí? Si hacemos algo incorrecto, también va a estar en la grabación, en nuestra macro. Entonces, eso tienen que considerar. Ahora, vamos a ver algunos pasos para poder realizar la macro. Un segundito. Les voy a compartir una hoja Excel en blanco para explicarles. Me imagino que varios de ustedes ya manejan macros, ¿no? Sí, qué bien. Así nos vamos a apurar. Entonces,
solo vamos a recordar. ¿Alguien que no haya visto nunca macros? Licenciado, no recuerdo haber visto. ¿No? No. Muy bien. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco, Licenciada. Yo tampoco. Entonces vamos a comenzar de cero con las cosas más sencillitas para que nos vayamos acostumbrando, ¿sí? Esta es una hoja, bueno, un libro Excel. Esto es solo para explicarles, todavía no estamos haciendo la práctica, ¿sí? ¿Cómo grabamos una macro? Vamos a utilizar esta pestaña Vista, ¿sí? Dependiendo de la versión de Excel que ustedes tengan, ¿sí? Si entran, bueno, creo que todos tienen esta opción Vista. En la parte derecha tenemos macros, tenemos este comando que dice macros. Si desplegamos este comando, tenemos tres opciones. Dice ver macros, grabar macros y usar referencias relativas. Los que tengan esta pestaña, excelente, con las macros. Con esto podemos trabajar, no hay problema. Tal vez de pronto algunos van a tener habilitada esta otra pestaña que dice programador, ¿sí? Aquí ya tenemos muchas más opciones para las macros, ¿sí? Incluso está el lenguaje Visual Basic. Aquí tenemos grabar macro, usar referencias relativas y aquí tenemos las macros, ¿sí? Pueden usar esta pestaña o pueden usar vista, donde tenemos en la parte derecha. Cualquiera de los dos va a funcionar. ¿Sí? Ahora, si alguien no encuentra en su barra de herramientas, es mejor que lo diga ahora porque no vamos a poder hacer la práctica si no lo tienen. ¿Han buscado, han encontrado? Sí, licenciada. El mío es igual que el de usted. Muy bien, muy bien. Si alguien tiene dificultades, tiene que indicarlo. Vamos a ver estas tres opciones. Fíjense, ver macros. Bueno, aquí tengo, déjenme cerrar esto. ¿Sí? Ver macros. En este momento, si ustedes ingresan, debería estar así en blanco. No tenemos ninguna macro guardada. Cuando vayamos creando, aquí van a ir apareciendo todas las macros que están guardadas en esta hoja. ¿Sí? Para eso nos sirve. Y dentro de esta ventana, podemos ejecutar la macro, podemos modificar, bueno, siempre y cuando sepamos manejar el lenguaje de programación. Podemos eliminar si nos hemos equivocado en realizar la macro, ¿sí? Y ver algunas opciones. Para eso nos sirve esta opción, que todavía está inhabilitada porque no tenemos ninguna macro. Segundo, tenemos la opción grabar macro. Como les decía, podemos hacerlo a través de programa o podemos grabar la macro. Si grabamos la macro, no necesitamos saber de programación y cualquier usuario lo puede hacer. Fíjense, cuando entramos a grabar a macro, tenemos por defecto, nos indica grabar, el nombre de la macro. Nos dice macro 1, ¿está bien? Macro 1. Y luego cuando creemos la segunda va a salir macro 2, ¿sí? Ahora, ¿se puede modificar el nombre de la macro? Sí, podemos modificar el nombre de la macro, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener algunas consideraciones. Los nombres de las macros deben comenzar siempre con una letra, ¿sí? La que fuera, ¿sí? Por ejemplo, puedo poner práctica. Esto es solo un ejemplo. Ustedes no hagan todavía. Práctica. Y puedo poner un número, por ejemplo, 23. Pero no puedo poner signos. Es decir, no nos permiten los signos de puntuación. No puedo poner coma, no puedo poner punto y coma, 2 puntos, no. El único signo de puntuación que no se acepta es barra baja, ¿sí? Y sin espacios. Es decir, yo no puedo hacer así, práctica 23, guión 2021, no.
¿sí? No puede haber espacios, no podemos utilizar signos de puntuación, ¿sí? Y debemos comenzar con una letra. ¿Está bien? Esas tres cosas para cambiar el nombre de la macro. Ahora, por defecto, como les decía, viene enumeradas las macros. Muy bien. Ahora, en la segunda parte, donde dice tecla método abreviado. Estas teclas de método abreviado, fíjense, tenemos control más, dice. Nosotros, como cuando vayamos a crear la macro, tenemos que colocar la letra. ¿Para qué nos sirve este método abreviado? ¿Recuerdan que hemos visto lo que son los atajos de teclado cuando usábamos control F1 o Alt F10, ¿no es cierto? Había varias combinaciones de teclado que hacían ciertas operaciones. Lo mismo podemos hacer aquí, pero nosotros lo vamos a elegir, nosotros lo vamos a crear, ¿sí? La tecla del método abreviado, por ejemplo, si yo pongo control A, con esas dos teclas presionando al mismo tiempo voy a poder ejecutar la macro que yo he hecho, ¿sí? Entonces es una combinación de teclas para ejecutar la macro. Ahora, tienen que ser al mismo tiempo las dos teclas. Si nosotros colocamos, por ejemplo, A mayúscula, fíjense, se habilita las tres teclas. Control, mayúscula y A. Entonces, aquí vamos a tener que presionar para ejecutar tres teclas, ¿no? Como les decía, control, mayúscula y A. 3. Que es un poquito más complicado, pero si ya no tenemos más letras, tendríamos que utilizar, en minúscula tendríamos que utilizar esta forma. ¿Está bien? Si no, entonces, control más alguna letra. Luego tenemos guardar macro. Dice, tenemos tres opciones. Si guardamos el libro en este libro, como estaba, es lo que vamos a utilizar nosotros, porque va a guardar la macro en el libro en que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Entonces, esa es la forma en que nosotros vamos a, por lo menos, hacer hoy la práctica, ¿sí? La segunda forma, libro de macro personal, ¿sí? Esta. Si elegimos libro de macro personal, guarda la macro, en un archivo oculto. Se me fue la palabra. En un archivo oculto que se inicia junto al Excel. La macro va a ser accesible en todos los libros del Excel que utilicemos, que utilice nuestra computadora, ¿sí? Si guardamos el libro de macros personal, esta macro que vamos a crear, vamos a poder, o se va a habilitar, o vamos a poder habilitarlo en cualquier hoja que vayamos abriendo de Excel, obviamente, ¿sí? Y cuando decimos libro nuevo, Excel va a crear un libro nuevo y va a almacenar el código de la macro en ese libro, en el nuevo, ¿sí? Entonces tenemos estas tres opciones. Hoy vamos a trabajar en este libro. Solo quiero que nuestras macros se van a ejecutar en este libro. ¿Está bien? Ahora, vamos a la parte de descripción. La descripción es opcional. Podemos o no nosotros escribir. La descripción es lo que hace la macro. ¿Para qué sirve la macro? ¿Sí? Es como cuando ustedes hacen la glosa en los asientos contables, colocan, ¿no es cierto?, el asiento o el comprobante que están haciendo, están explicando por qué se está haciendo ese asiento. Aquí también vamos a colocar la acción que realiza esta macro. ¿Para qué? Para identificarlo, porque podemos tener 50 macros dentro de un mismo libro Excel y olvidarnos qué hace cada una, ¿no? Entonces, es bueno colocar la descripción. No es obligatorio, pero se recomienda ponerlo para justamente evitar estas confusiones. ¿Está bien?
Hasta ahí, ¿alguna pregunta, jóvenes, señoritas? ¿Alguna duda? Bueno, ahora lo que vamos a ver es, nos falta ver la parte de grabación, cómo guardar. Vamos a crear las macros y luego lo vamos a guardar, porque no se guarda de forma, como siempre lo hacemos, ¿sí? Tenemos que guardar de una forma diferente. ¿Para qué? Para que las macros las podamos recuperar, ¿sí? Muy bien, entraremos en la práctica. La práctica 9 es muy sencilla, ¿sí? Vamos a hacer 5 macros. Si nos da tiempito, tal vez hagamos más. Y lo primero que vamos a hacer es, dice, crear una macro que se active con la combinación de las teclas control más N y que permita escribir el nombre completo de usted, es decir, el nombre de ustedes, en la celda A1, ¿sí? La macro se va a crear en la celda donde yo pongo el cursor, ¿sí? Ahora vamos a la opción grabar macro. Lo voy a dejar con macro 1, no voy a modificar el nombre. Y dice, la abreviación de las teclas tiene que ser control más N. Entonces, escribo N minúscula, ¿sí? Nosotros, como creadores de macros, le estamos dando este método abreviado para esta macro. Guardar macro en, vamos a elegir este libro, ¿sí? Tal como está, este libro. Finalmente, descripción. ¿Qué va a hacer esta macro? Va a escribir mi nombre completo. Entonces voy a colocar, escribe nombre completo. Eso es lo que va a hacer la macro, ¿sí? Una vez que tengamos esto, le voy a dar a aceptar. Cuando le demos a aceptar, comienza la grabación. Si yo no estoy lista, no tengo la celda lista o la hoja lista, entonces se va a grabar todo lo que haga a partir del momento en que haga aceptar. Entonces le doy a aceptar, escribo mi nombre en la letra A, en la celda A1. Ya estamos grabando. Vivian. ¿No? Le doy Enter, porque recuerden que para ingresar el dato, siempre debemos darle Enter, ¿no? Tenemos que salir de la celda para que se realice o ingrese el dato al Excel. Ahora, ¿cómo detengo la grabación? Aquí abajo se ha habilitado un botón, dice, se está grabando una macro en este momento. Haga clic para detener la grabación. Puedo detener la grabación aquí o puedo ir a la barra de herramientas, al comando macros. Fíjense, se habilita. Ya no tengo la opción grabar macro. Solo tengo la opción detener grabación porque estamos grabando. Cualquiera de los dos botones va a funcionar. Detengo la grabación. Ahora voy a hacer la prueba, ¿sí? Voy a crear una hoja 2 y una hoja 3. Voy a habilitar. Y aquí voy a ver si funciona la macro. Voy a macros, ver macro. Fíjense, ya tengo la macro 1. Y se habilita todos estos botones. Además, en la parte inferior me da la descripción. Esta macro 1 escribe nombre completo. Entonces, para eso nos sirve, para identificar. Y le doy la opción ejecutar. Fíjense, ha escrito mi nombre. Voy a ir a la hoja 3 donde no tengo nada y voy a activar las teclas control N. También escribe mi nombre. Ustedes hagan lo mismo con su nombre, no con el mío, con el nombre de ustedes, ¿sí? Hagan la grabación de su nombre y hagan las pruebas en las demás hojas. ¿Sí? Fíjense. Estoy habilitando, estoy llamando varias veces a la macro y me va saliendo estas opciones. Se va ejecutando mi macro.
A ver, hagan las pruebas. ¿A alguien le resultó o alguien tiene dificultades? Yo estoy limpiando mis hojas porque no quiero que se acumulen con la ejecución de las macros, ¿sí? Ustedes pueden dejarlo si desean. ¿Todo bien? ¿Les resulta? Sí, licenciada. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene dificultades? No olviden detener la grabación, porque a veces olvidan detener la grabación y la grabación continúa con todo lo que estamos haciendo, ¿no? Muy bien. Al parecer, todos han tenido éxito. ¿Sí? ¿Es así? Lisa, una pregunta. Dígame. Al momento de hacer esto de acá que nos acaba de indicar, Ujú, ¿esto se ujú. puede editar las macros aún después de haber grabado o no se puede hacer ya? Se puede editar, es decir, se podría modificar, pero para ello tendríamos que pasar otro curso de Visual Basic, y eso es largo. Ujú. Aquí, por ejemplo, en modificar. ¿Ven la ventana que se ha abierto? Ahí está o sea, esto está en el programa Visual Basic para aplicaciones. Entonces, fíjense, tenemos que saber estos comandos para poder modificar algo, ¿no? Si nos daría tiempo, veríamos, pero estamos un poco complicados con el tiempo. ¿Está bien? Otra opción. Si te equivocaste, si nos equivocamos, yo puedo agarrar, veo la macro y le digo eliminar. Y lo puedo borrar. Y se borra. Y hago nuevamente la grabación. ¿Está bien? Esa es otra opción. Muy bien, vamos con la segunda macro. La segunda macro dice, grabar una macro con el nombre macro 2 que se active con control o minúscula. Sí, estamos trabajando con minúscula. Y que permita crear bordes en las celdas seleccionadas. Bordes en las celdas seleccionadas. Entonces vamos a grabar la macro. Y antes quiero mostrarles esta opción. A algunos les va a salir el nombre siempre en el mismo lugar, ¿sí? Y a otros les va a salir en donde coloquemos el cursor. ¿Han hecho la prueba eso? Sí, en el mismo lugar, licenciado. En el mismo lugar. Sí, no me sale otro. Eso es porque, fíjense, aquí tenemos la opción usar referencias relativas, ¿sí? Estamos en macro, la última opción, usar referencias relativas. Esta opción nos sirve, dice, básicamente, utiliza referencias relativas para que las macros se graben con acciones relativas a la celda inicial seleccionadas. Y ahí les da un ejemplo, ¿no? Si nosotros activamos este botoncito, se va a grabar la macro, por ejemplo, en la celda A1, y la vamos a poder llevar a cualquier celda, ¿sí? Pero ustedes no lo han activado, por eso es que les sale en la misma celda 1. Y está bien, ¿sí? Pero ahora activen, es decir, entren aquí y denle clic y comenzamos a hacer la macro 2. ¿Para qué? Para que recuperemos la macro donde coloquemos el cursor. ¿Está bien? Entonces, usar referencias relativas es para que podamos recuperar la macro en la celda que nosotros necesitemos, ¿sí? Hagan eso antes de grabar la macro 2. Ahora vamos a ir a grabar la segunda macro. Grabar macro, por defecto me sale macro 2, lo voy a dejar ahí. Y me decía con control O minúscula. Ay, mayúscula, O minúscula, ahora sí.
Dejamos en este libro la macro y en la descripción vamos a colocar, Perdón, dicen. ¿sí? En el cursor dejamos donde estaba nuestro nombre ahí mismo o en otro lugar. En este caso ya puedes dejar donde tú quieras. Ah, ok, gracias. No va a haber problema. Una vez que has habilitado el botón de referencias relativas, ¿verdad? ¿Ya has habilitado? Sí, Licen, ya lo he habilitado. Ya. Lo he habilitado. Entonces no hay ningún problema. Vamos, macro 2, control O, descripción. Yo voy a colocar crea, con mayúscula lo voy a hacer, crea bordes en celdas. Vamos a crear una macro que siempre me ponga los bordes, ¿sí? Que hacíamos manualmente, ¿verdad? Y le damos a aceptar. Ya estoy grabando. Ahora, voy a elegir un grupo de celdas, el que ustedes deseen, el tamaño que ustedes deseen, ¿sí? Y voy a colocar bordes. Puedo hacerlo de esta forma, como lo hicimos en Excel básico, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Bordes. O botón derecho, formato de celda, y aquí tenemos bordes. Voy a elegir un borde grueso para que se distinga. Voy a ponerle un color, a ver qué color, rojo, para que se note también. Y voy a poner bordes así. Supongamos que necesitamos estos bordes y voy a colocar las líneas internas también, ¿sí? Esto es solo para ejemplificar lo que podemos hacer. Le damos a aceptar. Fíjense, ya está nuestro borde. Vamos a detener la grabación. Ahora me voy a ir a la hoja 2. En la hoja 2 voy a recuperar la macro 2. Voy a poner a ver el cursor aquí. Ahora no sé si he habilitado o he deshabilitado. Veamos. Vamos a ir a vista, macro, ver macros, macro 2. Vamos a la opción ejecutar. Fíjense, ya está mi macro 2 ejecutándose. Vamos a ir a la hoja 3. Control O era, ¿verdad? Control O. Y se ejecutó. En este caso a mí me está saliendo en la misma celda, E5. Así que voy a cambiar. ¿Está bien? Hagan la prueba, por favor. La macro 2. Si tienen alguna duda, háganlo ahora. Licenciada, buen día. Buen día. No, siga nomás, Tinch. Le pregunto. ¿Quién? Adelante. Gracias. Licenciada, perdón, no entendí lo de las referencias relativas, esa opción. Ya. Les decía, si nosotros queremos que la macro se ejecute en la celda donde hemos creado, por ejemplo, este nombre, a ver, la macro 2 yo he hecho sin referencias relativas. Fíjese, voy a ejecutar la macro 2. Me está saliendo en E5. Voy a otra vez ejecutar aquí. Otra vez me sale en la celda E5. Pero no siempre voy a querer en esa celda. Cuando nosotros queremos que salga en cualquier celda que nosotros necesitemos el momento de recuperar la macro, por ejemplo, puedo querer que sea en la celda, no sé, aquí, AQ70, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para que la macro recupere en donde colocamos el cursor, nuestro puntero, entonces tenemos que habilitar antes de grabar la macro, antes tenemos que habilitar esta opción que dice usar referencias relativas, ¿sí? Pero eso es antes de realizar la
grabación de nuestra macro. ¿Está bien? Muy bien. Luego quería consultar a alguien más. Adelante. Licenciada, Sí. quería saber cómo lo podría quitar, ya que con el primer macro que realizamos, sí podía poner borrar. Ahora el macro 2, ¿cómo poder quitar las celdas? Porque no me sale ninguna opción, control X, control C, o alguna opción borrar. Como en la macro aquí, en ver Sí, en el macro. macro O, control O. No me sale la opción. O me podría Ah, ayudar, con por favor. con ejecutar te sale. Con esta opción te sale. Sí, ¿Sí? no, hago cuantas veces quiero control O y me sale, pero ahora quisiera borrarlo ese bordes. ¿Cómo podría realizarlo? ¿Quieres borrar la macro o solo quieres borrar estos bordes? Sí, sí, borrarlo, no Ya. borrarlo Lo más. que yo estoy haciendo es eliminar de esta forma. Marco, eliminar y los elimino. Ah, ok, ok. Pero tu macro continúa. Sí, sí, eso es lo Tu que macro continúa. no quiero ¿Por perder. qué? Ya. ¿Por qué es eso? Porque es lo que vamos a recuperar aquí. Por ejemplo, aquí está mi nombre y yo ya no quiero ver mi nombre ahí. Entonces lo voy a borrar con suprimir, ¿sí? O con eliminar la columna o la fila. Es decir, la macro que nosotros ejecutamos es como si nosotros estuviéramos escribiendo y queremos borrarlo, borramos. ¿Está bien? Eso es. Ahora, tal vez me dice, tal vez se refiere a esto, si queremos modificar esto. A ver, veamos si podemos modificar, creo que no. A ver, cambiaremos de color. Sí se puede modificar, ¿sí? Sobre lo que hemos hecho se puede modificar. ¿Está bien? Pero si quiero eliminar, elimino después de borrar de esta forma. Y le doy eliminar. ¿Está bien? Sí, licenciada, gracias, ya me aclaró la duda. Muy bien. Vamos con la siguiente macro. Dice, grabar una macro con el nombre de macro 3 que se active con control F y que permita crear en la celda seleccionada un formato que tenga fondo amarillo, color de texto azul, tipo de letra Arial, tamaño 18, negrilla y cursiva. ¿Sí? Es decir, yo voy a crear una macro donde quiero que cuando ejecute la macro, esta me dé un formato específico en la celda. Vamos a ver lo que queremos hacer. Macro, grabar macro, macro 3. Control F nos ha pedido. Descripción, podemos decir asigna formato en una celda. En una celda. ¿Está bien? Le doy a aceptar y voy a crear aquí arriba. Voy a dar el formato que me dice normalmente, como siempre lo hago. Dice fondo amarillo, pongo fondo amarillo. Tipo de letra Arial, yo voy a colocar Arial Black. Tamaño 18, tamaño 18. ¿Qué más nos dice? Texto azul, entonces las letras color azul. ¿Qué más nos dice? Negrilla y cursiva. Negrilla, cursiva. Y es más, voy a voy a ampliar la celda y voy a aplicar la opción ajuste de texto. Eso voy a hacer. Voy a detener la grabación. Ahora voy a ver. Por ejemplo, aquí puedo escribir, por ejemplo, informática. Y quiero darle ese formato. Entonces voy a llamar a la macro. Voy a ir a vistas, macro 3 es la que asigna formato y le doy ejecutar. Ay, 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 denme un segundito. Algo ha pasado con mi máquina. Ahora sí.
Sí, creo. Aquí voy a ejecutar con control F. Y otra vez. Cuando les comparto me está dando un error. Ahí está. Fíjense, me da este formato. Y si yo escribo aquí, por ejemplo, informática, fíjense, le da el formato que nosotros ya habíamos definido. Y puedo ejecutar, por ejemplo, dos macros. Puedo ejecutar la macro 1, que escribía mi nombre, ¿recuerdan? El nombre de nosotros. Y sobre ello puedo ejecutar la macro 3 para que le dé el formato. Ahí, otra vez. No sé por qué está así. Ahí está. Y aquí no quiere. Y si escribimos aquí, le va a dar el formato. ¿Sí? Entonces, la macro 3 es la que da este formato, fondo amarillo, letras azules, tamaño 18. Y siempre podemos tener una macro y darle siempre, por ejemplo, el mismo título, el mismo formato y evitarnos dar color, tamaño, tipo de letra, ¿no es cierto? Esa es una opción. Hasta ahí. Dice, no me sale. Pregunta. ¿Cómo? Dice, no me sale. Me sale No un te error. sale. Es ¿Qué el te error sale? que le salía a usted, creo. El mismo, sí. Exacto. Este es un error, mira, yo he tratado de corregirlo, pensé que era mi máquina nomás, aunque en el laboratorio a veces daba. Creo que es una falla del Excel. Si buscan en el internet, igual, es una falla. A veces se da y a veces no. Si le das finalizar y haz la prueba en otra hoja. Dije, esto te debe salir. Sí, eso me sale, Lisa. Sí. Es lo mismo. Creo que el error es en la celda. Dale finalizar. Fíjense, ahí me sale bien. Y ahí no. Fíjense, es la celda. No sé si es porque no tenemos la, ¿cómo se llama? La versión paga. Otra opción, si no te resulta, es que elimines la macro y vuelvas a crearla. Sí, esa es otra opción. Ahí me resulta, fíjense. A ver, intenta, por favor. ¿Alguien más? Lice, a mí tampoco me sale como error. A ver, intenta en otra hoja y en otra celda. Y trataremos de tener las menos ventanas abiertas. Creo que también es eso. Ahí está. Fíjense, a mí me resulta, pero en otras celdas no me resulta. ¿Alguien más? Muy bien, podemos continuar. Ramiro, ¿ya te resulta? No. No estoy creando, he eliminado la macro, voy a volver a hacer de nuevo. Ya, a ver, intenta, por favor. Licenciada, yo estaba sin dificultad, pero ahora que puse control N encima de lo que anteriormente control F, mi nombre salió con esa macro 3, pero ahora tal vez el error, pongo finalizar y ya no quiere dar, pero si pongo en otra celda, control F normal le da.
Exacto. Es como si no aceptara dos macros, ¿verdad? Pero a En veces un- acepta. exacto. Ya. Lo Dice dejaremos en la ahí. descripción que anotamos. Estoy creando de nuevo. La descripción es crea formato. Crea formato en celda. Es lo mismo que me pasa. Y he tratado de investigar, arreglar y no me está dando. Pero en cuanto yo lo tenga, si hay solución, les voy a dar. ¿Sí? Ya. Hagamos la macro 4. La macro 4 indica grabar una macro 4 que se active con control I, que permita escribir en la celda seleccionada el siguiente texto. Incos La Paz. Tiene que tener fondo verde, color de texto azul, tipo de letra Times New Roman, tamaño 18, negrilla y cursiva. Entonces, voy a utilizar otra celda. Vamos a grabar macro 4, control I, descripción. Voy a colocar crea nombre de instituto, de nuestro instituto. ¿Está bien? Le damos a aceptar. Y aquí voy a crear Incos La Paz. Le vamos a dar el tipo de letra que nos dice, que es Times. Tamaño 18. Dice fondo verde. Vamos a elegir un verde. Letras azules, un poco más oscuras voy a colocar. Lo voy a poner al centro. Negrilla, cursiva, le podemos poner subrayado. Y detenemos la grabación. Perdón, licenciada, ¿cuál era la descripción? Yo puse crea nombre de instituto. Para que nos demos cuenta, ¿no? Que es de Incos. Muy bien, detengo la grabación. Ahora veamos si funciona. Era control I, ¿verdad? Control I, ahí está. Y voy a colocar arriba. Y le voy a dar en vistas, macros, ver macros, macro 4, ejecutar. Ahí está funcionando. ¿Les resulta? Sí, licenciada. Muy bien. Creo que algunos nomás nos está fallando. Muy bien. Ahora realizaremos la macro número 5, que es la última. Bueno, si nos da tiempito vamos a hacer otras más. Pero lo que quiero que hagamos es asignar botones también. La macro 5 de esta práctica nos dice grabar una macro que se active con las teclas control R, que permita abrir un archivo que se encuentre guardado. Es decir, no solo podemos hacer aquí formatos, es decir, que podemos hacer fórmulas, ingresar textos, varias cosas, ¿no? Ahora vamos a hacer una macro que nos permita abrir un archivo. Por ejemplo, necesito siempre abrir un archivo de Excel, otro aparte de esto. Entonces, quiero activarlo con 2 teclas nada más y no estar yendo a archivo, buscar la carpeta, etcétera, etcétera. Fíjense, eso vamos a hacer, ese ejercicio. Vamos a macros, vamos a grabar macros
macro 5 va a funcionar con control R. ¿Qué hace esta macro? ¿Qué va a hacer esta macro? Recupera o abre, como quieran, recupera un archivo, un libro, un archivo guardado. Y, por ejemplo, si supiéramos qué archivo, ustedes ponen, ¿no? Yo voy a ver, ustedes abran el archivo que tengan a mano, ¿sí? O el que quieran que se abra. Le damos a aceptar. ¿Qué hacemos para abrir un archivo? Siempre vamos, bueno, desde el Excel, ¿no? Siempre vamos a archivo, abrir, y aquí voy a ver yo. Por ejemplo, aquí tengo la práctica 8. Voy a abrir este archivo. Fíjense, ya se abrió. Y voy a detener la grabación. Voy a cerrar este. Y ahora estoy en el libro 1 donde hemos hecho nuestra macro. Y voy a ejecutar la macro 5. Ver macro, macro 5, recuperar un archivo guardado. Entonces le voy a dar ejecutar. Fíjense, me abre automáticamente la práctica 8. Bueno, la que yo he abierto. Ustedes pueden abrir el archivo que quieran y que tengan a mano. Voy a hacer con las teclas. Control R. Ahí está. Fíjense, está funcionando. ¿Se entendió esta última? Hagan la prueba. La descripción, le voy retrasado. La descripción. ¿Qué le has puesto? Abre archivo. Y así sabes qué archivo vas a abrir, le puedes poner el nombre. Dice, estoy en el macro 6, macro 5. Estoy empezando, que el anterior Ya. ¿Has vuelto a hacer? Sí, 2 veces, porque de nuevo me ha pasado lo mismo que en el anterior. ¿Y luego resulta? ¿Ahora resulta? Sí, ya ha vuelto a funcionar. Ay. Y ahora estoy empezando de nuevo el 5. Qué bien. Ahora la macro 5 es para abrir un archivo y colocas en descripción, colocan, abre o recupera un archivo, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna duda? A ver, luego vamos a hacer lo siguiente. Creo que tengo aquí. A ver. Quiero que hagamos esto. Vamos a hacer unos botoncitos para ejecutar las macros, para que sea para el usuario más sencillo ejecutar. A ver, les voy a compartir pantalla. A ver. Vamos a asignarle botones. Esta ya es una práctica. A esto tenemos que llegar. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, licenciada. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ya tengo botoncitos que yo he creado. Bueno, me falta un botón más. La macro 1 escribía nuestro nombre, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tengo un botón amarillo. Dice macro 1, escribe mi nombre y aparece la manito encima, ¿no? Entonces le doy clic y fíjense, ejecuta la macro. Este botón nos sirve para ejecutar la macro de los bordes. Fíjense, si le doy clic sobre el icono o el botón, ahí está, me crea los bordes. Por ejemplo, esta macro que está con una carita dice macro formato de celdas. Si le doy clic, va a aparecer, se va a ejecutar la macro. Esto es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Disculpe, ¿podría guiarme por favor en el macro 5? No logro terminar. Claro que sí. Vamos a hacer aquí, si es que puedo. A ver, voy a dejar de compartir. Voy a cerrar esto.
Y vamos a hacer otra vez. La macro 5. Estás aquí. Macro, bueno, en mi caso es la 6. Era control R, ¿verdad? Aquí has colocado recupera archivo, ¿sí? Aceptar y hacemos la acción para abrir un archivo. Voy a archivo, abrir. Puedes buscar en tus carpetas, aquí en examinar, o puedes abrir algún archivo que tengas. Para este ejemplo, cualquier archivo está bien. Yo voy a ahora elegir la práctica 7. Fíjense, se ha habilitado, se ha abierto la práctica 7. Ahora detengo la grabación. ¿Sí? Detengo la grabación. Y hago la prueba. Voy a ejecutar la macro desde aquí, ver macros. En mi caso es la 6, la última que he hecho. Y le digo ejecutar. Ahí está, se abrió la práctica 7. ¿Está bien? Esta macro lo único que va a hacer es abrir el archivo que nosotros le indiquemos. ¿Ya está? Bueno, me imagino que sí. Dicen, perdón, donde selecciono la celda, ahí es donde voy a archivo y selecciono la práctica, ¿cierto? Sí, archivo, abrir. Ya. Y ahí eliges el archivo que tú quieras. El que tengas a mano. Ya elegí el archivo y ahora, ¿Se abrió? ¿sí? Ya. Detienes la grabación. Ya. Cierras el archivo que has abierto. Y Ya está. haces la prueba con tu macro. Ejecutas la macro. ¿Funciona? Funciona, pero se abre en otra, no se abre ahí mismo, se abre en otro lado. Ya. Es posible que tú hayas hecho eso al momento de grabar. Por eso yo lo dejé abierto, detuve la grabación y recién la cerré. Es posible que hayas hecho eso. Pero la idea es que abra, ¿verdad? Sí, sí abre la... Ya. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ver el tema de guardar. ¿Cómo guardamos los libros de Excel que tienen macros? Los vamos a guardar de esta forma. Vamos a archivo, guardar como, y aquí elegimos dónde quieren. Por ejemplo, yo voy a guardar en escritorio. Y aquí le voy a dar práctica 9. Voy a ponerlo con práctica 9, 2021, por ejemplo. Y donde dice tipo, tenemos que cambiar. Desplegamos y elegimos libro de Excel habilitado para macros. ¿Sí? Libro de Excel habilitado para macros. Tenemos que guardar de esta forma para que nuestras macros al recuperar puedan funcionar. ¿Está bien? Entonces, recuerden, guardar como en tipo libro de Excel habilitado como macros. Elegimos este tipo y le damos guardar. Ahora, si me fijo mi escritorio, aparece, ¿pueden ver en este momento? Ya no. Sí se ve, licenciado. ¿Sí? Ven mi pantalla, ¿verdad? Aquí está, macro o práctica 9, y aquí es la que he creado, es esta, porque he creado varias. Esta, donde está mi puntero, y aparece el icono, la extensión, los micrófonos, la extensión de las macro o de los libros Excel grabado en macro cambia, por tanto el icono también cambia. ¿Sí? Cuando recuperemos, ¿sí? Cuando recuperemos, les va a salir de otra forma. Miren, voy a cerrar. Voy a abrir esta, la que acabamos de crear.
Fíjense, me sale advertencia de seguridad. La macro se han deshabilitado. Habilitar contenido. Habilito contenido y aquí deberían estar las macros que hemos creado. Ahí están las 6 macros. ¿Está bien? Esa es la forma de guardar los archivos que tienen macros. Ahora, lo que vamos a hacer es asignar los botoncitos, lo que ya les había indicado. Vamos a asignar los botoncitos. Vamos a hacerlo de forma muy sencilla. Vamos a la opción insertar. Y aquí yo tengo ilustraciones, dice. Dependiendo de la versión, pueden tener directamente formas o pueden tener ilustraciones. Vamos a utilizar una forma, algo muy sencillo, por ejemplo, este óvalo, ¿sí? Esta elipse va a ser el botón. Ahí está. Puedo cambiar de color. A ver, le pondremos este. Puedo cambiar el color del texto. Y incluso puedo poner efectos, creo. Pero escribamos. Voy a colocar macro 1. Guión, escribe mi nombre. O escribe nombre completo. Ahí se le puede dar efectos. Por ejemplo, le puedo decir este efecto. ¿Sí? Ahora, para asignar una macro, botón derecho sobre la figura que hemos armado. Cuando me despliega estas opciones, le doy asignar macro. Y le vamos a asignar la macro número 1, porque este es el botón para ejecutar la macro número 1. Le doy aceptar. Ahora, una vez que salgo, fíjense, sobre la figura se muestra la manito, ¿no? Entonces le doy clic sobre el botón y se ejecuta la macro. ¿Vieron? Se ejecuta la macro. Entonces, vamos a crear otro botón para la macro que pone los bordes, ¿sí? Para eso, yo puedo una forma o un icono. Los que tienen acceso a icono también pueden usar iconos. Los que no, pongan una forma, la que ustedes deseen. En los iconos, aquí me sale varias. A ver, vamos a ver. Tenemos aquí el de bordes. Fíjense, aquí tengo. Lo único, si no me equivoco, es que no podemos ponerle texto aquí. Editar texto alternativo. A ver. Vamos a poner. Crea bordes. Voy a ver si se puede. Creo que no. Pero puedo cambiarle de color. Entonces voy a colocar aquí un color. Por ejemplo, este. Puedo ampliar el botoncito. Y aquí le voy a asignar la macro 2. Botón derecho sobre la figura. Asignar macro. Voy a colocar macro 2. La que crea bordes en las celdas. Le doy a aceptar. Salgo y veremos si se ejecuta. Ahí está. Se ejecutó los bordes. Tiene que aparecer siempre la manito sobre cuando colocamos el cursor sobre el botón. ¿Está bien? Entonces, ustedes en una hoja, bueno, lo van a hacer en orden. Aquí la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Entonces, yo cuando abra tengo que poner el botoncito y se tiene que ejecutar la macro. ¿Está bien?
Entonces, hagan los botones. ¿Alguna duda, consulta, jóvenes, señoritas? Bueno. Licenciada, Sí. Adelante. El de macro 4, ¿qué descripción lo puso? Perdón. Recién está en la 4. ¿Qué hace la macro 4? No, licenciada, ya estaba haciendo, solo que en la que se ha colgado todo se me ha eliminado. Ya. La macro 4 escribe nombre de instituto, hemos puesto. Escribe nombre de instituto. ¿Alguien más? Lice, me pasó lo Licenciada. mismo. Estaba haciendo la macro 4 o donde teníamos, sí, la macro 3 estaba haciendo y se ha eliminado todo mi Excel. Ya está volviendo a hacer. Sí, recién estoy en la macro 2. Otra Ya. vuelta se ha vuelto a eliminar. Pero guárdelo. Guárdelo, Sí, como les dije. ya lo hice. Entonces, cada vez que haga una macro, vayan guardando, vayan guardando. La primera vez tienen que guardar con el tipo, ¿no? Ya la segunda vez se supone que ya está guardado para abrir macros, así que solamente le dan guardar y guardar. ¿Está bien? Tienen todavía tiempo para ir armando y colocar los botoncitos. Los botoncitos no es difícil, ¿sí? Vamos a hacer enseguida los demás. ¿Alguien más? Muy bien. Dicen, Sí. ¿dónde podría conseguir esos iconos? Ando buscando ya. Insertar. Ya, Yo tengo ilustraciones, depende de la versión. De pronto usted solo tiene formas. sí, formas. Ya. Ilustraciones, solo tengo formas. Entonces, formas y cualquiera de estas donde pueda escribir. Puede ser estrellita, triángulo, carita, no sé qué más hay aquí. La que Ya. usted desee. Entonces, para los 5 macros tengo que poner formas. Sí, un Gracias. botón para cada macro. 5 botones tenemos que tener. ¿Está bien? Está bien. Gracias. Muy bien. Exaca Belén, ¿está? Presente, licenciada. Muy bien. Segales, Presente, licenciada. Sánchez Joana. Presente, licenciada. Muy bien. Ruiz Scarlett, presente, licenciada. Rodríguez Brian. Rodríguez. Ya está registrado. Quispe Josué. Licenciada, presente. Muy bien. Quisbert Araceli. Presente, licenciada. Plata Tamara. Presente, licenciada. Muy bien. Pizarro Karen. Pizarro, ya está registrada. Pérez Alison. Presente, licenciada. Muy bien. Montes Tamara. Presente, licenciada. Ya. Millares Araceli. Presente, licenciada. Mendoza Mayra. Presente, licenciada. Mendoza Edwin. Maita Alejandra Coral. Maita. Ahí está. Marañón Fitzgerald. Presente, licenciada. Presente, licenciada. Manzaneda Carmen. Presente, licenciada.